Y vamos a comenzar con la presentación, ¿vale? Como ha comentado, voy a presentar el caso de un gemelo digital para una planta de tratamiento de agua, ¿vale? Durante la agenda de esta sesión veremos una primera introducción sobre la idea de Ayesa. ¿Qué es Ayesa? Os lo describiré brevemente. Y una primera introducción sobre cuál es la visión de Ayesa del gemelo digital. Después pasaremos también a evaluar diferentes licitaciones públicas que se han publicado en la materia de gemelos digitales para ver cómo ese concepto de gemelo digital todavía no está completamente definido y no hay una única verdad. Los procesos de estandarización están en marcha, pero aún no se han terminado de generar. Después pasaremos a lo que es propiamente el desarrollo del trabajo, que se separó en dos bloques, que fue primero una estrategia de digitalización. En lo que contaremos es cuál es la estrategia para un activo ya construido para digitalizarlo y generar un gemelo digital a partir de él. Y después pasaremos a la prueba de concepto, en la que hemos hecho una plataforma de gemelo digital de una estación depuradora de aguas residuales. Por último, pasaremos a las conclusiones y a la parte de ruegos y preguntas sobre este apartado. Perdona, Carlos. ¿Podrías poner la presentación en modo presentación para que se vea un poco más grande? ¿No la veis en pantalla completa? Es que no veo lo que estáis viendo. No, es como si o sea, vemos la presentación, pero no vemos el avance y ahora vemos la agenda, pero no sé si la puedes poner en modo presentación, ¿eh? Si no puedes, pues nada. Espérate, Eh, sí, lo intento. A Seguimos de ver, esta manera. un segundo. Imagino que es que estáis viendo la otra. Mm. ¿Ahora la veis en pantalla completa? No, todavía No, no. estamos viendo el PowerPoint, Carlos. Lo que es el PowerPoint, no la pantalla completa. No sé qué está pasando porque yo Sí, estoy... le estás dando y no sale. ¿Os sigue pasando lo mismo? Ahora mismo, ¿seguís viendo el Sí, PowerPoint? sí. Vale, un segundo. Voy a dejar de compartir. A ver si ahora... Ahora lo vemos. ¿Ahora? Vale, es que Sí, estaba genial. compartiendo la aplicación en vez de la pantalla completa. Vale, genial, Muchas disculpad. gracias. Bueno, hemos visto ya los pasos que vamos a ver en lo que es la agenda. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría definiros cuál es nuestra visión desde Ayesa como gemelo digital. ¿Vale? Nosotros entendemos un gemelo digital como una réplica virtual de un sistema físico alimentada con información de rendimiento, mantenimiento y salud del sistema real y manteniendo esta actualizada durante el ciclo de vida completa con el objetivo de utilizar tecnologías como el modelado de simulación, la inteligencia artificial, el business intelligence o la realidad virtual para mejorar la toma de decisiones y generar valor. Las tecnologías habilitadoras que consiguen el desarrollo de estos gemelos digitales para nosotros son el IoT y la conexión a datos, que nos permiten adquirir los valores del estado actual y pasado del gemelo digital, la seguridad de la virtualización, la información que hasta ahora teníamos en silos OT, operacionales, de información operacional, la estamos mandando al mundo IT, por lo que necesitamos garantizar la seguridad y tener un sistema suficiente para permitir el procesamiento de esa información. Los siguientes puntos serían el modelado y la simulación, con la capacidad de simular escenarios en base a los datos adquiridos. La IA y la analítica avanzada, con las capacidades de hacer sistemas predictivos, sistemas prescriptivos y análisis de escenarios futuros en base a los datos que tenemos en el entorno real. Y, por último, la realidad extendida como punto de interfaz con el usuario, como Human Machine Interface, donde los usuarios del gemelo digital serán capaces de consultar la información que ese gemelo digital les está proporcionando e interactuar con él. Siendo esta la definición, el objetivo nuestra visión de gemelo digital desde Ayesa, sí que es cierto que, como se demuestra en este artículo, es verdad que es de 2017, pero lo define muy bien, de Samir Key, el gemelo digital tiene un intervalo de madurez escalonado. Es decir, hay diferentes definiciones, hay diferentes pasos que conforman ese gemelo digital.
En una primera etapa tendríamos el gemelo digital de Estado, que no sería más que los sistemas que tenemos actualmente en las plantas de tratamiento, en otros tipos de infraestructura, que pueden ser las escalas. Es decir, los sistemas de monitorización del estado de los gemelos digitales es ese punto primero de gemelo digital de estado únicamente, ¿vale? Los siguientes puntos serían el gemelo digital operacional o gemelo digital de simulación, que lo que cogen es la información actual de los datos con el objetivo de simular escenarios con la información actual, ¿vale? Tenemos la simulación, la operación, vemos cómo está funcionando. El siguiente punto sería el gemelo digital con eventos, que ya habilitaría, pues, ante unos procesos concretos, ante unas situaciones concretas del sistema, lanzar modelos de Machine Learning con capacidades predictivas que nos permitan adelantar eventos futuros que fueran a ocasionarse. Pasaríamos ya a la última etapa, que en ese momento clasificamos como futuro, pero que ahora alguna de ellas puede estar ahí lindando con el presente, que sería el gemelo digital de operación y simulación, en el que esos modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, avanzan con mayores capacidades de predicción e incluso con capacidades de prescripción, y hacer simulaciones de escenarios que nos permitan elegir las variables que necesitamos para obtener el resultado deseado. Y los últimos pasos ya no alcanzados son los gemelos digitales de modelos de negocio, en los que todo el modelo de negocio de una entidad está englobado en un gemelo digital y se sabe cómo va a avanzar cada cosa. Y por último, el gemelo digital autónomo, que sería un gemelo digital con una estructura de autonomía human of the loop, en el que no necesitaría de intervención de los seres humanos para la toma de decisiones. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque en el siguiente punto en el que vemos las licitaciones públicas de gemelo digital, podemos demostrar que esa definición de gemelo digital no es aún clara, que esos diferentes estados de madurez se demuestran en las licitaciones. Si tenemos una primera licitación que nos dice claramente que es el desarrollo e implantación de un gemelo digital de una estación de tratamiento de agua potable, de Conquero, de Aguas de Huelva, en el que, sin embargo, los objetivos de esa licitación simplemente es la digitalización de la infraestructura, el modelado BIM de esa infraestructura y la visualización de los modelos en una plataforma web con un cuadro de mando sobre la información. Es decir, ahí no estamos utilizando ningún tipo de información de retroalimentación, sino que sería más bien un gemelo digital de estado. Incluso tampoco se está terminando de obtener información de la monitorización del gemelo, y podríamos llegar a hablar incluso de una sombra digital, más que de un gemelo digital. La siguiente licitación que ponemos como ejemplo es la de BIM-GIS 2.0 y desarrollador de aplicativos plataforma gemelo digital del puerto de Cartagena. En el mismo caso que el anterior, lo que se pretende en esta licitación es el desarrollo de una plataforma de visión de los modelos BIM, de Autodesk Platform Services, con una integración BIM, GIS y bases de datos. Es decir, estamos integrando los modelos de información BIM con los modelos de información geográfica y bases de datos. Seguimos en el punto, bueno, después tenemos el modelado de la redes subterráneas y la conexión con Gmao, gestión documental, sistema de realidad virtual. Seguimos en el punto de que la información, a pesar de que esa digitación nos dice claramente que es un gemelo digital, la información no tiene un punto de retorno hasta el sistema físico. Es decir, lo único que sirve es para un monitoreo de esa infraestructura. No cumpliría la definición o la vista que tenemos como esa de gemelo digital, estaría a un nivel de madurez mucho más bajo. Por último, tenemos este último pliego que, a pesar de que en lo que es la descripción del pliego no nos hace pensar en un gemelo digital, ¿vale? Porque habla del diseño, construcción e implantación de un lago de datos para gestión integral, en Aguas de Huelva de nuevo. Estos dos pliegos, el primero y el siguiente, tienen una diferencia de un par de años. En este sí que los objetivos son el diseño, la construcción, implantación de la infraestructura del lago de datos, pero después se quieren desarrollar una serie de herramientas de gemelo digital, en el que aquí sí se quieren implantar herramientas de detección de fugas y fraude mediante ingeniería e inteligencia artificial, el desarrollo de unos gemelos digitales de la red de abastecimiento para predecir el funcionamiento de la red mediante inteligencia artificial de nuevo, o el gemelo digital de las depuradoras y de la red de saneamiento, o de una estación de tratamiento de agua potable. Es decir, vemos que de organismos incluso que son el mismo y organismos públicos, no tenemos claro una definición de gemelo digital. Aún queda mucho trabajo en esa definición, en esa estandarización,
y tenemos que tener en cuenta que esa definición de gemelo digital, cuando vemos una licitación u otra, no hace referencia a lo mismo. Tenemos que fijarnos bien en los objetivos, porque en algunos casos se pretenden unas cosas que pueden ser muy útiles, pero que no cumplen esa retroalimentación que nosotros definimos como gemelo digital. Continuando ya con lo que es el propio trabajo de esta estrategia de digitalización y gemelo digital, lo que se propone aquí es para una infraestructura real hacer una estrategia de, oye, ¿cómo de una infraestructura que yo ya tengo existente genero un gemelo digital? ¿Vale? El punto número 1 sería una primera fase, una fase 0, ¿vale? En el que tendríamos unos trabajos previos en los que necesitaríamos listar todos los activos y todos los sistemas que tenemos en la planta que se quiere convertir en gemelo digital. Identificar los requisitos a nivel de detalle de esos modelos, de esos activos, de la información que tiene organizada ese sistema, ese proceso. Y por último, muy importante a la hora de definir un gemelo digital, definir los casos de uso para los que queremos tener ese gemelo digital. Es decir, el punto fundamental cuando construimos un gemelo digital es el para qué. Oye, ¿para qué queremos ese gemelo digital? Bueno, pues ese es uno de los requisitos primeros que tenemos que resolver, y es el definir esos casos de uso en base a la información que tenemos de la planta, información de los activos, de lo que podemos ya recolectar de los sistemas existentes de recopilación de datos o de los que podríamos nosotros implementar. ¿Vale? La primera fase, una vez definidos estos trabajos previos, sería la recopilación de la información. Dentro de esta recopilación de la información necesitaríamos de los especialistas de la explotación de la planta para hacer una descripción de los procesos existentes en la planta, que nos ayuden a saber qué procesos podemos simular y cuáles van a dar mejores beneficios. Obtener la documentación gráfica y no gráfica de la planta para todo lo que nos pueda ayudar en temas de lo que sería el modelado geométrico y de información de esa planta. Evaluar los sistemas de adquisición de datos para saber cuáles son las variables que vamos a tener a disposición, qué información histórica tenemos y cómo vamos a poder desarrollar esos modelos basados en datos, o la información que va a entrar en los modelos de simulación para poder obtener resultados predictivos. Y, por último, hacer una toma de datos y captura de la información enfocado en el desarrollo de unos modelos BIM posteriores. Es decir, hacer una planificación de los trabajos de los escaneados láser, hacer un procesamiento de esas nubes de puntos generadas a partir del escaneo láser o uso de fotogrametría mediante dron, y un control de calidad pues, de la nube de puntos generados a la hora de hacer ese modelado posterior. El siguiente punto sería definir la digitalización de la infraestructura. Comenzaríamos por un modelado BIM en el que tendríamos que definir pues, el BED, el nivel de detalle, la estructura de los modelos, la gestión de elementos, si tenemos una biblioteca de elementos que vamos a utilizar, la integración de la nube de puntos y la información de partida, porque si estamos hablando de una planta de tratamiento de agua, tendremos muchos elementos sumergidos que no vamos a conseguir con esa toma de datos de la realidad, con esa nube de puntos, sino que tendremos que partir de la información ASBIL, la información de proyecto. Desarrollar el modelado geométrico y el volcado de la información en cada uno de los elementos para terminar con eso. Adicionalmente, en esta parte de digitalización de la infraestructura tendremos que definir el modelo de datos, ingesta y almacenamiento. Es decir, los datos de monitorización de la planta tendremos que definir cómo pasan de esas capas OT, de esos sistemas SCADA o sensorítica IoT, hasta mis capas IT para que yo pueda ingestar esos datos, almacenarlos y posteriormente procesarlos. ¿Vale? El siguiente punto, como hablamos, ya sería el propio desarrollo de los gemelos digital, ¿vale? En el que tendríamos la especificación de requisitos ya partiendo de la preliminar que hicimos en los trabajos previos, pues una especificación concreta de los requisitos, objetivos y casos de uso. La definición de la arquitectura e integración de datos, cómo van a interactuar los diferentes sistemas que yo tengo en mi gemelo digital. El modelado funcional, ya sea mediante simulación o empleando inteligencia artificial y analítica de datos. El sistema de interfaz de usuario para conectarnos y obtener los datos del gemelo digital. Y, por último, pero no menos importante, todo lo que estaría relacionado con la gobernanza, es decir, la gestión de los accesos al modelo, los modelos de gobernanza, la seguridad de la plataforma y el despliegue de todos los servicios que hemos ido definiendo uno a uno para que puedan integrar un sistema de gemelo digital haciendo la integración de los servicios. ¿Vale? A continuación,
tenemos un ejemplo de arquitectura de gemelo digital utilizando los servicios de Azure, igual que los servicios de Azure podríamos utilizar cualquier otro. Tenemos una primera capa IoT en la que tendríamos el sistema SCADA, que son sistemas legacy que no pueden conectar directamente con los, en muchos de los casos, que no pueden conectar directamente con nuestras capas IT, entonces tendremos que utilizar una serie de servidores con protocolos que permitan hacer esa conversión, como puede ser OPC UA, ¿vale? Entonces tendríamos un servidor OPC UA que se conecta al SCADA y que sea capaz de lanzar hasta los hubs IoT. La información recogida por los hubs IoT pasaría, en este caso, en esta propuesta, a una capa de analítica en streaming, en la que, por un lado, habría datos que se almacenarán directamente, datos a los que se pasaría por los modelos de Machine Learning o detección de anomalías para lanzar alertas, que se lanzarían, como se ve ahí, en la capa de integración con una Azure Function. Y ya los datos procesados o los datos en bruto también los almacenaríamos en el Data Warehouse y en el Data Lake, ¿vale? En la capa de analítica, lo que hemos dicho, tenemos los modelos de Machine Learning y también podríamos tener en la capa de Model and Simulation, pues los modelos basados en leyes físicas que nosotros desarrollemos, que estén en una máquina virtual, a lo que podamos lanzar los datos y obtener los resultados de las predicciones del modelo, de cómo se comportaría si tuviera una serie de variables de entrada. Por último, tenemos la capa de seguridad y gobernanza, obviamente, tenemos que tener cumplimentado el acceso a los datos y la seguridad de todos los servicios, y tendríamos esa capa de visualización en la que entraría esa interfaz de usuario que podría ser desarrollada con una plataforma web o con modelos de Business Intelligence. Pasamos al caso concreto de la prueba de concepto desarrollada. Nosotros el punto de partida era, ya teníamos el modelo BIM y el conjunto de los datos de sensores. Entonces hicimos una estructura, a continuación veremos la arquitectura, basada en microservicios, en los que teníamos una API de autentificación, tanto para los usuarios como para que el resto de servicios se autentificaran antes de ejecutar cualquier tarea, una API Gateway que centralizaría todas las llamadas, la capa de adquisición y gestión de datos basada en los protocolos MQTT para la transmisión de la información, la plataforma Adafruit utilizando ese broker MQTT y en los lenguajes Python y Raspberry para el desarrollo de esos servicios. El servicio de predicción del estado en este caso de una bomba de impulsión, el objetivo lo veremos a continuación, pero es predecir si esa bomba en un momento futuro va a estar en funcionamiento o en avería. Un modelo de simulación es el Lactix Slug Model, es decir, lo que hace es un modelo de simulación del reactor biológico, de cómo los diferentes componentes del reactor biológico evolucionan. Y por último, una plataforma de gemelo digital que integrará todos los servicios. ¿Vale? Esta es la arquitectura propuesta. Como veis, tenemos una primera capa IoT en la que mediante un sistema de Raspberry obtenemos los datos y los mandamos al broker. Desde el broker pasan a un servicio de suscripción que recoge esos datos, los manda a la API Gateway y estos son almacenados mediante el servicio de ingesta. Tenemos los servicios de Machine Learning, de modelo de simulación, de autentificación, que nos permitirán pues, ejecutar la simulación de los modelos, ejecutar los modelos de Machine Learning para la predicción de valores. Y por último, una capa en la visualización, en lo que se desarrolla una plataforma para la visualización de los modelos BIM y la conexión con los datos tanto reales como predichos del sistema. ¿Vale? En cuanto el punto más interesante quizá es ese desarrollo de modelos, ¿vale? Partimos primero de un modelo de Machine Learning en el que lo que nos queremos predecir es el estado del activo en un futuro. Como os comentaba, tenemos una bomba de impulsión, queremos predecir cómo va a comportarse en un futuro en función del estado actual y el histórico. El conjunto de datos son las probabilidades de funcionamiento de la bomba de impulsión. El primer paso es hacer una limpieza de esos datos, ver las relaciones entre las diferentes variables y en este caso, como teníamos un gran número de variables y veíamos que muchas estaban relacionadas entre sí, hicimos una reducción de la dimensionalidad utilizando el algoritmo de Principal Component Analysis, reduciendo de 56 variables que teníamos a unas a 10. El modelo predictivo que se genera a partir de ese nuevo dataset de datos con la reducción de la dimensionalidad, como vemos, el objetivo es el estado de activo en T+10
Para ello lo que utilizamos es los datos de los últimos 10 intervalos, es decir, utilizamos desde t hasta t-10 para predecir el valor, el funcionamiento de la bomba dentro de 10 intervalos temporales. Los intervalos temporales tenían una frecuencia de unos 5 segundos. Lo siguiente que utilizamos para el desarrollo de este modelo es la función de coste binary cross entropy, porque esta función penaliza mucho los casos erróneos. Y como el modelo de datos del que partíamos tenía muchos más casos de funcionamiento normal que de fallo o avería, era la mejor función de costes para cumplimentar este sistema. Haciendo esta función de coste, utilizamos una arquitectura de red neuronal recurrente, en concreto una long ten model, ¿vale? En el que, además de la información actual, también se tiene en cuenta la información anterior para el desarrollo del modelo. Los resultados que obtenemos son una precisión de un 0,98, un recall de un 0,97 y un F1 score del 0,98, por lo que son unos resultados muy adecuados para proceder y entonces tenemos garantía de que estos son sobre los datos de test, ¿vale? Por lo que tenemos garantía de que el modelo se va a comportar correctamente y nos va a ayudar a predecir esto. El modelo de simulación del reactor biológico es un modelo un Active Slug Model, es decir, un modelo de fangos activos, en el que se parte de las variables estoquiométricas y cinéticas del reactor y los componentes iniciales, y se desarrolla una matriz de Peterson que lo que hace es relacionar cada uno de los componentes del reactor, ¿vale?, con las variables estequiométricas y cinéticas mediante una serie mediante una formulación. Tomando esta formulación, estas fórmulas matemáticas con derivadas, con las integrales y todo el proceso de derivadas parciales, y tomando como otro punto de partida lo que es el formato del reactor, aquí vemos que tenemos un reactor aeróbico seguido de uno anaeróbico, perdón, al revés, anaeróbico seguido de uno aeróbico y después a la salida por lo que tenemos un decantador. Ejecutamos el modelo de simulación, lo desarrollamos en Simulink y vemos que los resultados son bastante adecuados con lo que nosotros esperábamos. Vemos que ante unos picos de la aireación, ante los cambios en la aireación, vemos cómo se va comportando el sistema, que cuadra con la realidad. Es decir, este modelo lo que nos va a permitir es predecir escenarios en los que yo, si tengo unos caudales de entrada a mi planta con unos reactivos diferentes, cómo se va a comportar, cómo lo puedo ajustar, cuáles son los protocolos, los datos de dirección que necesito establecer para que el sistema se comporte como yo necesito y optimizar así el rendimiento del reactor. Todo esto, el siguiente punto, como decíamos, es el desarrollo de una plataforma, en este caso es una plataforma de género digital de Edar Urbana, que se trata de una plataforma web en la que contamos con diferentes vistas. Contamos con una primera vista de autentificación y acceso, en el que los usuarios acceden. Después contamos con los diferentes casos de uso de Mi Gemelo Digital. Vemos un listado de los casos de uso y una serie de herramientas que nos permiten explotar la información BIM. Y después esos casos de uso, pues como vemos cuando los seleccionamos, se nos enfoca en cada uno de los elementos. En este caso, en la primera imagen se enfocan las bombas y ve cuál es el resultado de la predicción de la bomba. En este caso se ve una línea sobre el 1 porque el funcionamiento es normal. Lo que está prediciendo es que dentro de 10 intervalos temporales la bomba va a estar funcionando correctamente. Y el segundo caso de uso, pues es el que hemos mostrado del reactor, en el que vemos cómo van evolucionando los componentes de ese reactor biológico. Las conclusiones sobre el desarrollo de este gemelo digital nos extraen, sobre todo a la hora de decidir qué es lo que nos aporta un gemelo digital, pues los beneficios que nos pueden aportar es la optimización de procesos y la reducción de costes. Como hemos visto, nos permite optimizar el proceso del reactor biológico mediante los cambios en las variables de aireación. La predicción de demanda en otros contextos, o también lo podríamos hacer aquí, si nosotros conectamos un gemelo digital de la red de alcantarillado, sabemos la demanda que me va a llegar a la planta y cómo debo tratarla, o si necesito distribuirla en diferentes plantas de tratamiento, si tengo que utilizar el bombeo de la red de saneamiento para distribuirla. Nos permite aplicar sistemas de mantenimiento predictivo, el sistema de Machine Learning aplicado a la predicción del funcionamiento de la bomba en intervalos temporales nos permite planificar un mantenimiento predictivo sobre esa bomba. Oye, sabemos cuándo va a fallar, entonces la arreglamos antes de
el fallo sea catastrófico y tengamos que hacer un mantenimiento correctivo, tengamos que cambiar la bomba, tengamos que arreglarla y haya que parar el funcionamiento de la planta. El control y el diseño prescriptivo estarían en un nivel un poquito más elevado, en el que nosotros, en base a las salidas que nosotros deseamos, podemos definir cómo tenemos que variar las variables del sistema, y la detección de situaciones anómalas. Es decir, cuando yo un modelo de predicción veo que se comporta en tiempo real, en este caso no de predicción futura, veo que se comporta de forma muy diferente, muy dispar a lo que me está diciendo la realidad, podemos tener dos situaciones. O que el modelo está funcionando mal, que si nosotros tenemos un rango de error establecido en función de los resultados que hemos obtenido, no debería ser ese la situación. O que es la bomba, el elemento, la máquina de aire, el que sea, el que está funcionando anómalamente, por lo que puede haber un error, por lo que podemos también hacer acciones de mantenimiento que no tengan que ser correctivas. Los principales retos que nos encontramos con el desarrollo de los gemelos digitales, pues serían la madurez tecnológica. Actualmente, sobre todo en infraestructura tanto de agua como infraestructuras lineales, son infraestructuras que están muy anticuadas. Tenemos equipos legacy SCADA que permiten muy pocas conexiones, hay muchos datos que no están sensorizados, entonces hay un primer punto de esa madurez tecnológica en el que es, pues, conseguir digitalizar toda la infraestructura y tener las vías suficientes, las capacidades de procesamiento y el personal necesario para desarrollar esos modelos de inteligencia artificial, de simulación. La confianza en los resultados. Al final, la inteligencia artificial, aunque se está abriendo paso, sigue siendo una tecnología muy novedosa y hace que las personas recelen de los resultados que se obtienen a partir de ella. Otro de los retos es la transformación liderada por la organización. Es muy complicado establecer el desarrollo de unos gemelos digitales, un gemelo digital, cuando esto no viene liderado por los directivos de la organización. Cuando los objetivos no están alineados y va desde una parte muy reducida del grupo de personas, es muy complicado porque no se confía en los resultados, no se tiene la inversión suficiente, no puedes desarrollar estos gemelos digitales. Y el último punto, relacionado con todos los anteriores, de la madurez tecnológica, es la inversión. Actualmente hay muchas empresas que sí lo hacen. En el caso de Ayesa sí que tenemos especialistas en inteligencia artificial y en computación, pero la inversión en la digitalización de los activos, en el desarrollo de esos modelos, es un punto muy importante a tener en cuenta como un reto del desarrollo de estos modelos. Vale, por mi parte esto es todo. No sé si